Soy hermana Juani. Yo soy María. Responsable del Centro Social María Inmaculada. ¿Qué hacemos en el centro social? Pues para que no os cansemos y hablemos demasiado, os dejamos estos testimonios de jóvenes que ya han experimentado lo que hacemos y realizamos en el centro social. Centro María Inmaculada es un lugar donde nos brindan compasión y bondad a todos los que estamos migrantes en este país, donde nos brindan formación y cursos para saber cómo trabajar aquí en este país, y de igual manera nos dan formación. Yo personalmente he recibido formación de este centro y ha sido excelente. También he dado mis conocimientos de enfermería para ayudar a las personas que trabajan cuidando personas de la tercera edad con Alzheimer, con Parkinson y con demencia senil. Estoy muy agradecida por todas las oportunidades que ellas me han brindado y me han dado y me han abierto las puertas de este lugar. Gracias inmensamente por todas las oportunidades. Hola, mi nombre es Ana, soy de Honduras. Hace un año que estoy aquí en Barcelona, España. Gracias a una amiga yo pude conocer a las religiosas María Inmaculada. Y bueno, soy joven voluntaria del centro social. Mi testimonio en el centro social ha sido de bien y de crecimiento para mi persona, ya que las hermanas me han acogido, me han formado, y gracias a ellas pues yo soy ahora una joven empoderada. Y bueno, la función del centro social es cubrir las necesidades de nosotros, los jóvenes y mujeres que emigramos, aquellas que nos encontramos sin un techo, sin un hogar, sin medios para subsistir. Y cada día se siguen acogiendo jóvenes emigrantes o no, en las residencias, en los centros educativos, en el centro social, ya que ellas nos acompañan en un proceso de crecimiento personal, capacitándonos, brindándonos talleres, cursos, encuentros para que nosotros encontremos nuestro propio camino. Y gracias a su apoyo mi vida ha cambiado para bien, ya que ellas me han ayudado a encontrar un trabajo digno. Gracias a ella ahora yo tengo un hogar, un techo. Y bueno, queda agradecerles infinitamente por su obra de caridad social, por apoyarnos y por responder a nuestras necesidades. Gracias, religiosas María Inmaculada, por todo su apoyo incondicional hacia nosotros los jóvenes emigrantes. Hola, un saludo de paz y bien. Mi nombre es Doris Castillo y quiero narrarle brevemente la experiencia que tuve en la casa de las hermanas María Inmaculada, bajo la dirección de la hermana Juani, con un equipo interdisciplinario que ayudaban a todas las chicas que llegaban buscando ayuda para trabajar o para estudiar. Verdad que fue una experiencia muy bonita, ya que vi la receptividad que tienen las hermanas y todo el equipo, dándole a las muchachas la oportunidad de formarse para poder trabajar en diferentes áreas. Yo llegué acá buscando también empleo, pero como mi actividad es danza, soy profesora de baile, yo creo que la actividad que hice con ella fue bellísimo, en honor a la Madre Vicenta María. Esto fue una experiencia muy linda junto con todas estas muchachas que no saben bailar a nivel profesional, pero se destacaron en el montaje que hicimos en la iglesia. También recibí aporte de la congregación ofreciéndome el teatro para yo ensayar una actividad de Navidad. O sea, en pocas palabras, le doy gracias a Dios por haberme llevado a esta casa. La Santísima Vicenta María está orgullosa de ver el legado que dejó.
porque siguen evangelizando en su nombre acá en Barcelona. Bueno, eso es mi mensaje y espero que el que lo oiga sienta que lo que digo, lo digo con mucho amor y mucho agradecimiento. Gracias. Hola, mi nombre es Iris Arteaga, soy de Honduras. Mi experiencia en el Centro Social María Vicuña ha sido muy satisfactoria, de mucha ayuda. Al llegar a este país fue la primera puerta que toqué y la primera puerta que se me abrió. Me han ayudado a encontrar un empleo y también me han dado la oportunidad de formar parte del equipo de voluntarios, que es muy satisfactorio para mí poder ayudar y de cierta manera poder devolver lo mucho que me han dado en este lugar. También quiero agradecerle infinitas a la enorme labor que hace la hermana Juani y María y todo el equipo que conforma el centro social, porque aparte de buscarnos un empleo, también tenemos un acompañamiento emocional, donde muchísimas de nosotros llegamos bloqueadas emocionalmente, vulnerables, y nos enseñan a salir adelante por nuestros medios y nuestras capacidades, donde nos incorporan también en talleres formativos y en grupos de acompañamiento, donde podemos también hacer amigos, y de esa manera pues creo que el camino es más fácil para todos, estoy segura que es así. Entonces muchísimas gracias también a todas las personas que ayudan, gran labor, ya sea de manera directa o indirecta. Abrazos totales, besitos. Hola, estamos muy agradecidos con el Centro Social María Inmaculada por el apoyo que nos han brindado a nuestra familia. Desde que nosotros llegamos a España, ellas han sido de gran apoyo. Igual durante todo este tiempo de pandemia, ellas han estado pendientes de nosotros y lo agradecemos. Para mí, en el momento más difícil que estaba pasando aquí en Barcelona, pues el único apoyo que tenía nada más era ella, la hermana Juana y María. Y estoy tan agradecida porque desde que llegué han sido de mucha bendición. Me dieron el primer trabajo y claro, después ha sido de bendición en bendición. Y por eso pues no dejo de darle gracias a Dios todos los días, porque claro, me han ayudado, me han estado apoyando en todo y me llaman para ver cómo estoy, y también han ayudado mucho a mi familia desde que llegaron. Y realmente no hay palabras para agradecer todo lo que ellos han hecho por nosotros. De verdad, les quiero mucho y saben que viven en mi corazón. Hola, me llamo Daily, tengo 21 años y soy de Honduras. Llegué a Barcelona hace un año en busca de mejores oportunidades, como muchas de las que quizás estarán viendo este video. Y también pues tengo más o menos un año de haber conocido al centro social. Para mí es un gusto poder compartirles mi experiencia vivida en el centro social. Bueno, aunque no les contaré mi historia completa, pero sí les resumiría en pocas palabras lo que para mí significa el centro social. Y bueno, podría decirles que para mí fue una gran bendición de Dios que me pusiera o me llevara a este lugar. Yo de tanto que el centro social hace y que ha hecho y que hizo en mí, podría definirlo en tres o resumirlo en tres palabras: apoyo, formación y acogida. Que acogida tendría que ser la primera, porque bueno, cuando llegué al centro social, lo primero que hicieron fue acogerme, abrirme las puertas de la casa y también las puertas de su corazón. Bueno, y luego pues me apoyaron en lo que pudieron, no en lo que pudieron, en lo que estaba todo a su alcance, y bueno, y me formaron, bueno, hasta donde yo pude, porque claro, luego entré a lo que es al trabajo, a trabajar. Me formé, hice mi formación y pues nada, podría decirles que súper contenta, todo bien, y la verdad que me siento súper contenta y agradecida con el centro social y en general con las religiosas de María Inmaculada. La verdad que
Desde aquí yo les mando infinitamente gracias, desde el fondo de mi corazón, por todo lo que hicieron en mí y por todo lo que han hecho y por todo lo que seguirán haciendo a las demás chicas que vienen detrás. Las religiosas de María Inmaculada, esa es su vocación: servir, ayudar y acoger a las chicas. Yo llevo aquí en el corazón al centro social y bueno, chicas que están viendo este video, las animo que sigan luchando, que sean fuertes y que bueno, que se formen en lo que puedan, que más adelante pues bueno, seguro que luego dirán, pucha, tenía razón, esta formación me ha servido para esto y para esto. Y bueno, las animo a que bueno, que se formen y que sigan luchando y que bueno, de que esta vida se trata así, de luchar y bueno, con la ayuda de Dios todo se puede. Este tiempo de pandemia está siendo muy difícil para todos, especialmente para los más vulnerables. Os invitamos a que colaboréis con nosotras para poder ayudar a las familias. Como habéis visto en los testimonios, hay mucha necesidad. Queremos seguir ayudando, queremos seguir contando con vosotras. Como veis, ya hemos empezado a recibir las ayudas que necesitamos. Cuento contigo y contigo, con todos. Gracias. Gracias por la colaboración y generosidad de cada uno. Felices fiestas. Gracias.